llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando Movimiento el Nacional por la futuro. Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal.
Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse, y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Un mensaje, Dolores, y yo voy a leer una presentación también sobre los temas de la coyuntura. Esta presentación, en mi caso, ya está en los chats del movimiento para que quienes deseen leerla puedan hacerlo, además de escucharla hoy mismo. Falta un minuto, nada más, esperamos. Ahora nos vamos a saltar la presentación, Carlos, para hacerla más breve, y ya la otra semana la normamos. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Un aplauso para todas y todos ustedes. Muchas gracias. Está Miguel Salazar, quien modera, la compañera Maite Camacho, de los jóvenes y de Iztapalapa, nuestra compañera diputada local por el Distrito 9 en Cuauhtémoc, Ileana Sánchez, el compañero Carlos Nieto de Tlalpan, Elim Garzón de Tlaxcala, de Puebla, está en San Martín Texmelucan, siempre me equivoco, Celina Trujillo, diputada local del Estado de México, la compañera Dolores Padierna, y le cedo a ella el uso de la palabra. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Quisiera comentarles que el día miércoles en la Cámara de Diputados se va a aprobar, porque gracias al pueblo de México somos mayoría calificada y podemos asegurar que va a aprobarse la reforma indígena. Es una deuda histórica con los pueblos indígenas y afromexicanos. De manera muy breve les diría que el contenido de esta reforma es muy grande, muy importante. Es una reforma integral, es decir, aborda todos los ámbitos de la vida de los pueblos, y es intercultural, es decir, donde se respeta su idiosincrasia, sus lenguajes, sus culturas, etcétera, y es multiétnica. Prácticamente convierte a México en una nación pluricultural. Se reconocen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, y uno de los derechos ganados es que deben de ser consultados ante cualquier reforma legislativa o cualquier política pública que se instrumente. Nuestro gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hizo la consulta de la reforma que se vota el miércoles. Ya ahí se hizo la consulta en 57 foros, abarcando 27 estados de la República. Se hizo un foro para pueblos afromexicanos, un foro para migrantes. Ahí participaron 27,000 personas, y de las cuales 14,500 eran autoridades indígenas, y se hizo un foro nacional con 650 representantes electos en los foros regionales. Digamos que la reforma que vamos a votar el miércoles está plenamente consultada con los pueblos indígenas. Se reconoce personalidad jurídica y patrimonio propio a los pueblos indígenas para que puedan hacer actos jurídicos en su propio beneficio. Se borró la palabra poblaciones, que es una palabra etérea, digamos ambigua, y se coloca la palabra pueblos. Los pueblos con su autodeterminación, y los pueblos tienen derecho a organizarse como ellos lo decidan, social, económica, políticamente,
todos los pueblos son sujetos de derecho. Se quitó una palabra que decía son entidades de interés público, porque eso y nada en relación a los pueblos, pues no decía nada. Ahora se les pone los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos de derecho. Se tiene pues una visión de un Estado, no donde, como se dice, viene a incorporar a los indígenas o a tolerarlos, porque así le decían anteriormente, sino que es un Estado donde todos, pueblos indígenas y no indígenas, somos iguales ante la Constitución y la ley. Es una visión, esa visión paternalista de neoliberal que pues los consideraba menores de edad, no autosuficientes como para tomar sus propias decisiones, se quita y se pone en su lugar la autodeterminación de los pueblos. Viene pues muchas cosas. Déjenme decir rápidamente que la reforma indígena va a permitir el impulso del desarrollo regional, se legaliza o se constitucionaliza lo que el presidente López Obrador hizo en 17 pueblos indígenas, que son los planes de justicia. La doctora Claudia Sheinbaum trae todo un plan nacional para hacer planes de justicia en todo el territorio indígena del país. También algo importantísimo es que la consulta tendrá que hacerse cuando se quieran hacer proyectos de minería, de hidroeléctricas o donde haya, digamos, estos proyectos de alto impacto que luego ni siquiera les preguntan. Ahora no solamente ellos van a dar la autorización, sino que en caso de darla, quienes tengan un lucro derivado de esas actividades, tendrá que compartir la ganancia con los pueblos indígenas. Es algo muy importante. Se estipulan ahí los caminos artesanales, se tiene derecho los pueblos indígenas a operar, a administrar sus propios medios de comunicación, de radiodifusión, de telecomunicaciones, y se les instala, como a todos los demás, internet de banda ancha. Todo esto pues va a permitir mejorar sus condiciones de vida. Se garantizan todos los derechos laborales de los pueblos jornaleros, los trabajadores del hogar, los indígenas con discapacidad. En síntesis, somos una nación donde no se trata de incluir a los pueblos indígenas, no se trata de convivir con ellos, se trata de una integración completa al Estado mexicano. El Estado mexicano, a partir de esta reforma, tendrá a pueblos indígenas y afromexicanos con todos los derechos como el resto de las y los mexicanos. Digamos que la Cuarta Transformación ensancha los pilares humanistas en nuestro país, y eso es caminar por el humanismo mexicano, que es uno de los mejores o más grandes legados que nos deja el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra iniciativa, más bien otra reforma que vamos a votar, esta será el jueves o viernes, es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se redefine como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente, de origen y formación militar, para instrumentar la estrategia de seguridad pública. Queda adscrita a la Sedena, y compañeras, compañeros, toda la derecha con su coro sus corifeos en los medios de comunicación nos van a llamar que estamos militarizando al país. No estamos militarizando al país, estamos haciendo uso de una fuerza muy grande, muy importante, que ya paga nuestro país, ya paga el pueblo de México, para utilizarla en tareas de seguridad. Se le faculta al presidente de la República
también a disponer de la Guardia Nacional para tareas de seguridad interior, de defensa exterior, y se ordena al Poder Legislativo a hacer leyes en estas materias, leyes secundarias en materia de seguridad interior y de seguridad nacional. Así también se faculta a la Guardia Nacional a ser coadyuvante en la investigación de delitos. Toda esta actividad bajo el mando y conducción del Ministerio Público, reconociendo que los ministerios públicos estatales y el propio federal no tienen la suficiente número de elementos para poder llevar a cabo las investigaciones de todos los delitos. Por eso se faculta a la Guardia Nacional a que ayude, coadyuve. Ellos no van a dirigir la investigación, pero van a ayudar a hacerla, para hacerla más rápido y se puedan configurar los delitos ante el Ministerio Público y puedan ser detenidos los responsables. Se fortalece al Estado mexicano para garantizar la seguridad, el orden público y el Estado de Derecho. Subrayo, con pleno goce de los derechos humanos. Se va a consolidar la Guardia Nacional como un cuerpo disciplinado que en muy poco tiempo, porque empezó a funcionar en 2019 a 2023, ya tiene, de acuerdo al INEGI, que hace las encuestas de confianza, la Guardia Nacional ya goza de un 74% de confianza de las y los mexicanos. La Guardia Nacional, al estar integrada también por elementos del Ejército, pues tiene una disciplina, cosa que no tenía la Policía Federal y que no tiene ninguna policía, francamente. Tenemos que hacer toda una reconfiguración también de las policías, pero estoy hablando a nivel federal. Se necesita un cuerpo de mucha disciplina, de mucha capacitación en materia de seguridad y de derechos humanos, y se consolida como una institución muy eficaz para brindar el servicio de seguridad pública. Se va a aprovechar la capacidad, la experiencia y el estado de fuerza, que es mucho, que tiene la Sedena en beneficio de toda la población mexicana. De esta manera, se reconoce que México necesita una institución como esta, una institución eficaz, profesional, disciplinada, con valores, con patriotismo, con amor a la patria, para garantizar la seguridad pública, para mantener el orden público y combatir los delitos que se cometan en el territorio nacional. Se pueden implementar o instrumentar todos los recursos al alcance, siempre y cuando estén en la ley, para garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos. Esta institución nace porque cuando llega el presidente López Obrador en 2018, el diagnóstico que se nos entregó en aquel tiempo es que no teníamos nada con qué combatir a la delincuencia. Recuerden que Felipe Calderón en el 2006 inició la estrategia llamada Guerra contra el Narcotráfico y usó al ejército sin tener ningún marco jurídico que lo permitiera. Esa estrategia fallida se desarrolló sin diagnóstico adecuado, sin un estado de fuerza que hiciera frente al crimen organizado. Los datos arrojan que el crimen organizado es como de 100,000 personas dedicadas al crimen, y la Policía Federal que tenía Calderón, heredada también él era de 40,000 miembros, de los cuales solo 20,000 eran efectivos, los otros 20,000 estaban en tareas administrativas, y de esos 20,000 pues estaban vinculados o tenían sus nexos con el crimen organizado. ¿Cómo con esa policía el presidente López Obrador podía
hacer frente o asegurar o garantizar la tarea de seguridad pública. Pues no había con qué, y había que formar entonces una nueva institución con las características que he estado mencionando. La descomposición de la Policía Federal, de las policías estatales y municipales, la corrupción, porque tenían infiltración de criminales en estas policías, sus vínculos con el narcotráfico, que la mayor prueba es que Calderón puso como secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante que es Genaro García Luna. ¿Qué más ejemplo queremos de la descomposición en la cual se encontraba esta policía? En un total desorden, en una total anarquía, con una insuficiencia de elementos, con recursos materiales y sin controles de confianza, con una precarización laboral y una, por consiguiente, pérdida de confianza y una incapacidad total para hacer frente al fenómeno delictivo. Esas son las razones por las cuales el presidente López Obrador decide desaparecer a la Policía Federal y no aceptó a un solo integrante en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional nació habiendo aprobado uno por uno todos los controles de confianza para poder comenzar una nueva etapa y acabar con, digamos, aquella política heredada por Felipe Calderón y Peña Nieto, que Peña Nieto no hizo absolutamente nada por componer, por intentar arreglar la situación heredada de Calderón. Entonces el presidente crea una nueva institución, una nueva fuerza policial altamente capacitada, profesional y con integrantes del ejército. Esta policía está evaluada, esta Guardia Nacional está evaluada con un 74% de niveles de confianza por parte de la gente. Y también hay que decirlo que si se integra con los que vienen de la Marina tiene un nivel de confianza de 90% ciudadana, el Ejército tiene un prestigio del 87% y la Guardia Nacional también, de tal manera que esta Guardia Nacional en muy poco tiempo se ha ganado la confianza ciudadana, es una institución policial con disciplina, con formación, con profesionalización, con capacitación, con una doctrina de estricto respeto a los derechos humanos, donde no se permite la corrupción y se tiene que coordinar con los otros niveles de gobierno. Termino diciendo que se trata de un cambio de paradigma en materia de seguridad. Se sustituye la visión de guerra de Felipe Calderón y Peña Nieto por una política de paz y se atiende desde las causas. Una de las causas es la pobreza, la desigualdad, y si algo puede entregar de buenas cuentas el presidente López Obrador es que sacó de la pobreza a 9.5 millones de personas en nuestro país y redujo todas las desigualdades heredadas del régimen neoliberal. Se atiende a los jóvenes, se coordina con autoridades, se promueven los valores, entre muchas otras características que tiene toda la estrategia de seguridad pública en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada federal Dolores Padierna Luna, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros que de 6 de la tarde a 8 de la noche estuvieron aquí conviviendo, celebrando la aprobación de la reforma judicial
y también recordando un aniversario más de la consumación de nuestra independencia. Muchas gracias a las compañeras y compañeros que compartieron sus bocadillos, postres, guisos de todo tipo, que no los pudimos probar todos, pero por lo que veo fue un éxito porque se acabaron. Un aplauso para todas y todos los que cooperaron. Estamos en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 16 de septiembre del año 2024. Los principales temas a considerar son los siguientes. El presidente López Obrador celebró el nombramiento que hizo la presidenta electa Claudia Sheinbaum de los futuros titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raimundo Pedro Morales, respectivamente. Eligió muy bien, señaló nuestro primer mandatario. En segundo lugar, se informa que el último pago de la pensión para el bienestar de adultos mayores correspondiente al sexenio de López Obrador, no es el último pago para siempre, sino de este sexenio, se dispersará del 2 al 21 de septiembre para los más de 12 millones de derechohabientes. La Secretaría de Bienestar planteará a la presidenta electa Claudia Sheinbaum que la pensión para adultos mayores en el extranjero puede entregarse fuera de México, dado que actualmente por reglas de operación solo se puede otorgar a nivel nacional. En tercer tema, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que el IMSS Bienestar tiene un avance del 95% en la contratación de médicos especialistas, al contar con más de 26,000 profesionales de la salud, de una meta establecida de casi 28,000. Al 11 de septiembre, esta estrategia de salud cuenta con 5,110 centros de salud que ofrecen servicio de lunes a domingo. En cuarto lugar, con respecto a la situación en Sinaloa, el presidente López Obrador aseguró que se atiende la situación de violencia en aquella entidad con la movilización de Fuerzas Armadas para proteger a la gente y evitar la confrontación. Aclaró que no hay una escalada de guerra de cárteles en Culiacán, por lo que pidió no caer en alarmismos. En quinto lugar, la esposa del presidente, al participar en la conferencia presidencial, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, explicó que durante el sexenio ha contribuido a la recuperación del patrimonio histórico. Resaltó que el legado del presidente López Obrador es formidable por su valor moral y los valores que deja. Cito textualmente: nos ha devuelto el poder. El poder radica en el pueblo, dice la Constitución, y creo que él lo ha hecho valer. Dijo, continuó, no se podría dirigir un movimiento de transformación sin el apoyo de una compañera. Por su parte, le expresó el mandatario a su esposa. En la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, se señaló que es falso que el Parlamento de Dinamarca se haya burlado del presidente López Obrador por asegurar que México tiene un mejor sistema de salud. También es falso que el muro de un puente construido por el gobierno de López Obrador se haya derrumbado. Es falso que México cobre impuestos a turistas por portar computadora personal o dispositivos electrónicos. Y es falso que hubo un gasolinazo del 9 al 13 de septiembre. Siempre es importante aclarar todas estas noticias falsas porque se difunden en las redes y pretenden crear confusión. En lo que se refiere al debate que hubo entre Kamala Harris, en donde ella acusó a Donald Trump de socavar la democracia al intentar revertir los resultados de las elecciones del 2020 y de tener un papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero, advirtiendo que representa una amenaza para los valores democráticos. Trump, por su parte, minimizó su responsabilidad en esos eventos, culpando a Nancy Pelosi y a la alcaldesa de Washington por la falta de seguridad
y desvió la atención hacia la presencia de criminales internacionales en Estados Unidos, alineándose con su retórica sobre inmigración y protestas. Harris también destacó que la administración actual busca avanzar en lugar de retroceder y que Trump y el Partido Republicano están atacando los derechos reproductivos, particularmente el acceso al aborto. Luego del debate que tuvieron los candidatos presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, el titular del Ejecutivo mexicano reconoció que ambos trataron con respeto a México en sus respectivas intervenciones. En lo que se refiere a la aprobación del presidente López Obrador, es el mandatario mejor evaluado de los últimos 30 años, con un 73% de aprobación al último año de gobierno. En su último año de gestión, Enrique Peña Nieto tuvo una aprobación de tan solo 24%, Felipe Calderón de 49%, Fox de 65% y Zedillo de 67%. Ese es el resultado y como siempre les mandamos la encuesta, en este caso de Mitofsky, que contiene más o menos los mismos resultados. En lo que se refiere a la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el presidente López Obrador desmintió las acusaciones de la oposición que alegaban que la reforma provocaría devaluación del peso y fuga de capitales, afirmando que los inversionistas confían en el gobierno y en el país. Además, López Obrador negó haber realizado negociaciones con Miguel Ángel Yunes Márquez para asegurar su voto a favor, rechazando la idea de que tales prácticas se hayan llevado a cabo, diferenciando su administración de las del pasado. Ya mencionaré en un escrito que preparé para esta reunión un análisis de este tema. También en este asunto el presidente López Obrador firmó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma al Poder Judicial, acompañado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. La reforma que modifica la Constitución en aspectos judiciales fue aprobada previamente por el Congreso y al menos 17, en realidad fueron ya 24 congresos estatales, lo aprobaron cumpliendo así con los requisitos constitucionales. Entonces la reforma al Poder Judicial ya entró en vigor el día de ayer. Un aplauso por este gran logro. En la presentación del día de hoy les mandamos una serie de gráficas publicadas y cartulinas, presentaciones que se publicaron y que sería muy largo leer, pero que sugerimos que en sus colonias, barrios, pueblos, en sus equipos políticos analicen para que entiendan de qué se trata bien la reforma y qué hay que hacer. Aquí vienen los cuadros de respectivos. El primero es cómo quedó la reforma al Poder Judicial, el método que se va a utilizar para elegir ministros, magistrados y jueces, los cargos a elegir, el procedimiento de la elección, los perfiles de las personas que se van a proponer y cómo se van a seleccionar, cómo se van a cuidar esos perfiles, también cómo será el proceso electoral extraordinario del año 2025, qué papel va a tener el INE, cómo se va a llevar a cabo la jornada electoral, qué va a pasar con el Consejo de la Judicatura en tanto se pone en operación el nuevo tribunal, cómo se van a tomar en cuenta las vacantes, renuncias y retiros programados, qué pasará con las magistraturas de circuito y juzgados de distrito, los cargos a renovar y también las entidades federativas, qué lapso tienen, porque también recuerden que además del Poder Judicial Federal, en cada entidad hay un Poder Judicial estatal o local y también tiene que modificarse, nada más que el plazo para ello será hasta el 2027. Es decir que en este proceso que se avecina para el año que entra será federal y lo local, cada entidad lo irá programando conforme lo vayan aprobando en sus legislaturas
locales. Se les manda en este cuadro los requisitos para ser electa o electo, así como los procedimientos de este tipo. Ya les mencionamos en qué consiste, cómo estaba antes y cómo quedó ahora en lo que se refiere a el órgano de vigilancia, en la evaluación del desempeño, en la austeridad republicana y la transparencia, las características del proceso electoral extraordinario. Ahí va el proyecto de boleta, aunque todavía ese proyecto lo tendrá que aprobar en su momento el INE, cómo se va a organizar por parte del INE ese proceso. La ruta, los plazos, cuándo entra en vigor, cuándo sesiona el Consejo General, cuándo se emite la convocatoria, el plazo límite para las adecuaciones de las leyes locales, la fecha de la celebración de las elecciones extraordinarias, el límite para resolver impugnaciones, la toma de protesta y la adscripción de las personas electas. Como ven, es un conjunto de asuntos de un tema inédito. Obviamente sería aquí muy largo entrar a cada detalle, pero les sugerimos que ustedes lo estudien para que le puedan informar a la gente. Va a haber elecciones el año que entra y la gente tiene que tener claro cómo se va a votar, por quién se va a votar. Recuerden que no son elecciones en las que participen los partidos políticos. De hecho, tienen prohibido los partidos políticos hacer campaña por tal o cual candidato. Es una elección ciudadana, en donde las campañas que se organicen van a ser en favor de las personas que se promuevan. Y cada persona, cada elector va a tener que votar por las personas que considere las más idóneas. Y todo eso lo vamos a tener que organizar, porque nosotros pues somos actores políticos, pero tenemos que respetar la ley. Esta cuestión requiere de un análisis político también. En los chats del MNE yo les mandé un documento que terminé anoche, que voy a leer para que puedan ustedes evaluar lo político, el significado de lo que pasó. Y como ya era muy noche, pues me puse a especular, a dubitar, y entonces escribí que el día que se estaba votando me había quedado dormido y que tuve una pesadilla. Y en esa pesadilla sucedió lo siguiente. Es una pesadilla, acuérdense. La madrugada del 12 de septiembre del año 2024, el Senado de la República se convirtió en el escenario de un acontecimiento que quedaría grabado en la memoria colectiva como el inicio de una nueva era de obscuridad política. Las luces frías de los pasillos apenas alumbraban las sombras que se proyectaban desde los escaños, donde se libraba una batalla en apariencia política, pero que pronto revelaría sus verdaderas dimensiones, una contienda por el control total del alma de la nación. Desde el interior del recinto, las voces resonaban, crispadas, con los ecos de argumentos que se arrojaban de un lado al otro como cuchillos afilados. Dos bloques irreconciliables se habían conformado para la votación del dictamen, más controvertido en décadas. En el lado de la mayoría, 85 senadores pertenecientes a las filas de Morena, PT y PBEM, y dos nuevas adhesiones del PRD, que a último minuto habían mudado su lealtad. Frente a ellos, 43 legisladores del PRI, PAN y MC, formando un bloque compacto, aunque visiblemente agotado, como si intuyeran que se enfrentaban a fuerzas más allá de su comprensión. El debate fue encarnizado y las palabras, en su mayoría vacías de significado, pero cargadas de intención, se escupían con la violencia de siglos de rencor acumulado.
pero detrás de cada intervención pública, de cada grito y cada consigna, parecía emerger algo más. Un aire espeso y sofocante impregnaba la atmósfera del salón, como si una presencia desconocida estuviera al acecho en las sombras, escuchando cada palabra, aguardando su momento para intervenir. Finalmente, tras horas de discusión que parecieron interminables, la votación nominal se realizó con precisión quirúrgica. Uno a uno los nombres de los senadores resonaron en el aire frío de la madrugada. El resultado fue claro: 85 votos a favor del dictamen, 43 en contra. El ambiente se tensó mientras el presidente de la mesa directiva, con un semblante inmutable, como si ya supiera lo que vendría, cuando habló, su voz resonó como un trueno en el silencio expectante del recinto. Al no alcanzar, dijo, la mayoría calificada, con una calma que helaba la sangre, se rechaza el dictamen. Un estallido de júbilo sacudió la Cámara. Los senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se levantaron de sus asientos vitoreando con una energía casi desesperada. Creían haber asestado una derrota decisiva al presidente López Obrador y a la presidenta electa Sheinbaum. Las sonrisas se dibujaron en sus rostros como máscaras grotescas, mientras los flashes de las cámaras iluminaban sus gestos de euforia. En su victoria habían perdido algo esencial, la capacidad de ver más allá de las apariencias. Pero fue entonces cuando algo cambió. En la sombra de aquella victoria, una sensación opresiva empezó a crecer. La luz de los reflectores parpadeó y el aire cargado de una energía inquietante comenzó a vibrar con una intensidad imperceptible. La presidenta de la Corte, quien se había mantenido en paro de labores hasta ese momento, se levantó para ofrecer su declaración ante los medios. Ha triunfado el Estado de Derecho, dijo con una calma que lejos de reconfortar parecía cargada de una promesa siniestra. La independencia del Poder Judicial ha sido defendida. Los reporteros no tardaron en lanzar sus preguntas. Uno de ellos, más atrevido, le cuestionó si podría esperarse en México un proceso judicial similar al que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil. La presidenta de la Corte sonrió, pero no era una sonrisa de cortesía, era una sonrisa que evocaba algo más profundo, algo que resonaba como una advertencia en el aire. Nada es imposible, respondió suavemente. Esa noche, las sombras que habían evitado en las esquinas del Senado comenzaron a moverse. Días más tarde, la Corte votó mayoritariamente para otorgar un amparo a un influyente magnate mediático que había evadido pagar miles de millones de pesos en impuestos. Nadie lo vio venir, pero cuando la noticia salió a la luz, muchos sintieron que algo invisible había comenzado a cambiar. El país, antes robusto en su resistencia, comenzó a desmoronarse en silencio. Los jueces, uno a uno, empezaron a emitir fallos inexplicables, todos favorables a aquellos con el poder y los medios para comprar su lealtad. Las instituciones, antaño firmes, se volvieron vaporosas y el gobierno que alguna vez pareció estar al servicio del pueblo se transformó en una marioneta movida por hilos invisibles. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de ruidos, las paredes de los edificios históricos susurraban nombres olvidados y los monumentos erigidos en honor a la justicia parecían vigilar con ojos vacíos el declive de una nación que se desmoronaba desde dentro. Los ciudadanos que una vez confiaron en las promesas de la democracia, ahora caminaban con la cabeza baja, sintiendo que algo los observaba desde la oscuridad, algo que había estado latente y que finalmente había despertado. Lo que nadie sabía, lo que nadie pudo prever, era que en la madrugada del 12 de septiembre del 2024,
cuando el Senado rechazó el dictamen y los enemigos del gobierno celebraron su victoria, una antigua sombra gigantesca había comenzado a cenirse sobre el país. Ya no eran los políticos, los jueces o los legisladores quienes ostentaban el poder. Algo más antiguo, más profundo y más oscuro había tomado el control y sus raíces se extendían silenciosamente, devorando todo a su paso. En las sombras del poder, el verdadero gobernante de México aguardaba. La mafia del poder se había recuperado. Fue entonces cuando desperté de esa horrible pesadilla. Este desarrollo es para que valoremos lo que pudo haber pasado y que no pasó gracias a una serie de factores. Porque en las filas del movimiento hay quien lamenta que se hayan hecho los acuerdos que se hicieron y que arrojaron la aprobación de la reforma, pero uno tiene que colocarse en el escenario de lo que pudo haber pasado, y eso era lo que pudo haber pasado si se hubieran mantenido las cosas como estaban. Ahora viene la parte buena, lo que realmente pasó y lo que hay que analizar. La madrugada del 12 de septiembre de 2024 quedará grabada en la memoria política de México como el momento en que el Senado, tras un debate intenso y cargado de intrigas, aprobó por mayoría calificada el dictamen del proyecto de reforma judicial. Detrás del acto formal, las sombras de los acuerdos y de la realpolitik se movían con la sutileza de una danza cuidadosamente ensayada. La llave maestra para esa aprobación fue un pacto que involucró a figuras hasta entonces inverosímiles en el esquema del poder. El centro del misterio lo ocupaba el senador veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, hasta ese día miembro del PAN, pero cuya decisión de último minuto lo colocó en el centro del tablero político. Su voto a favor de la reforma judicial, que consolidaba el poder de la Cuarta Transformación en el ámbito del Poder Judicial, fue determinante. A su lado, su padre Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y político veterano, había tejido los hilos de ese acuerdo en las penumbras del poder, lejos de los reflectores y las miradas inquisitivas de la opinión pública. Además, la sorpresiva ausencia del senador campechano del Movimiento Ciudadano, conocido por su tendencia a desaparecer en los momentos cruciales, el escapista, como lo llamaban en los pasillos del Senado, añadía una dosis de intriga que pocos podían explicar con claridad. El acuerdo que permitió la aprobación de la reforma judicial era mucho más que una jugada política. Era una muestra de las prácticas parlamentarias que desde hace décadas modelan las decisiones del Poder Legislativo en México. Lo anecdótico del caso de los Yunes y el escapista campechano era solo la punta del iceberg detrás de ese movimiento, pues había una profunda reflexión sobre los mecanismos que mueven la maquinaria política. En política, las alianzas y los acuerdos son tan necesarios como el aire que se respira, y en este caso fueron la clave para un proyecto que había sido largamente esperado por el gobierno. La opinión pública conservadora se apresuró a condenar el movimiento de Yunes y la estrategia del gobierno, señalando la supuesta traición y la deslealtad a los principios del PAN. Sin embargo, era la misma oposición que solo un año antes había celebrado con júbilo cuando 3 senadores de Morena desertaron hacia sus filas. Las críticas eran el reflejo de una hipocresía institucionalizada, de una narrativa que se torcía a conveniencia según quien ocupara el poder. No era la primera vez que se producían cambios de lealtades, ni sería la última. Los conservadores que se envolvían en el manto de la moralidad política olvidaban que las prácticas parlamentarias son, en su esencia, espacios de negociación constante
donde lo impensable en un momento se convierte en lo inevitable en otro. La política real, esa brutal escuela de la vida, enseña que la pureza angelical es un mito en el ámbito de los acuerdos. Como bien decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, o como dirían los más pragmáticos, en política hay que optar entre inconvenientes. La política no es una cuestión de pureza ideológica, sino de resultados, y en este caso los resultados estaban a la vista. La reforma judicial había sido aprobada y con ello la consolidación de la Cuarta Transformación, que avanzaba un paso más hacia la hegemonía completa del Estado. Los críticos del gobierno, que apuntaban con dedos acusadores hacia los acuerdos con los yunes, ignoraban o fingían ignorar que la operación política siempre requiere sumar conciencias y voluntades, incluso las más incómodas. En su obra, Antonio Gramsci describió cómo el Estado no es solo el gobierno, sino un conjunto de instituciones, aparatos ideológicos y fuerzas sociales que interactúan en constante disputa. Para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, Morena y sus aliados habían comprendido que no bastaba con controlar al Ejecutivo o al Legislativo, se necesitaba una hegemonía integral, una que abarcara el conjunto del Estado, y eso implicaba el control sobre el Poder Judicial. La crítica pública olvidaba que las alianzas cuestionables no son exclusivas de un solo movimiento. En su célebre obra Partidos y Sistemas de Poder, Giovanni Sartori explicaba cómo las fuerzas políticas deben adaptarse a las realidades del poder. Los movimientos políticos que pretenden cambiar el sistema desde dentro siempre enfrentarán la necesidad de hacer pactos, de tejer alianzas con aquellos personajes que, aunque de trayectorias ambiguas, son indispensables para avanzar. La política es una constelación de relaciones y cada planeta orbita en torno a un núcleo movido por fuerzas a veces invisibles, pero siempre presentes. En este sentido, Morena es el centro de una constelación política en la que gravitan partidos aliados, movimientos sociales, ciertos poderes fácticos legales y una ciudadanía expectante. Como cualquier sistema planetario, cada fuerza tiene su propia órbita y su propia influencia, pero todas responden en última instancia a un núcleo de poder. La Cuarta Transformación, en su ambición de consolidarse como la fuerza política dominante, debía hacer uso de todas esas fuerzas para lograr sus objetivos, y la reforma judicial es solo el principio. Este movimiento, que fue criticado por algunos como una traición a los principios de la política democrática, es en realidad un testimonio de la eficacia de la operación política. Al sumar voluntades, incluso aquellas que provenían de personajes con claros oscuros, como los yunes, el gobierno asegura la aprobación de una reforma que propiciaría otros grandes cambios. El resultado, aunque criticado, era incuestionable. La Cuarta Transformación avanza hacia la hegemonía, no solo en el gobierno y el legislativo, sino en todo el aparato del Estado. Para la militancia y la ciudadanía, la lección es clara. En política no existen los ángeles ni las figuras inmaculadas. Las decisiones políticas se toman con personajes de carne y hueso, con trayectorias marcadas por luces y sombras. Y es con ellos con quienes se hacen los acuerdos necesarios para avanzar. Como el propio Maquiavelo advertía, los fines muchas veces deben justificarse a través de medios complejos, y en este caso, el fin era lograr una reforma que cambiaría el rostro del Poder Judicial para siempre. La Cuarta Transformación había logrado con esta jugada política un avance significativo hacia la consolidación de su proyecto. A partir de ese momento, otros cambios vendrían impulsados por la misma lógica: sumar fuerzas, alianzas y voluntades, a veces incómodos, pero siempre necesarios, porque en el campo de la política
La pureza es un espejismo y lo que realmente importa es el resultado. Y en este caso, el resultado estaba a la vista. La hegemonía de la Cuarta Transformación se está consolidando un poco más y con ello el futuro de México se encamina hacia nuevos horizontes. Así, en esa madrugada oscura y tensa, el Senado de México fue testigo del despertar de una nueva realidad política. Los acuerdos cuestionables, las traiciones aparentes y las maniobras parlamentarias no eran sino los instrumentos con los que se tejía el futuro. Y mientras los senadores salían del recinto, dejando atrás el eco de la votación, México avanzaba inexorablemente hacia un nuevo orden. Mientras tanto, en un pasillo de la antigua casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, cuando ya las luces se habían apagado, se escuchó una espeluznante plegaria. Diga correctamente mi nombre, bellaco. Diga correctamente mi nombre, bellaco. Se oía en los pasillos. Me voy a saltar, ya no lo voy a leer porque sería muy largo, lo que dijo ayer Zedillo. Zedillo ayer, en un discurso enojado, virulento, en la sesión inaugural de la conferencia anual de la International Bar Association, criticó la reforma. Y transcribo en este documento lo que él dijo, un resumen, y luego lo criticamos. Ya no lo voy a leer porque sería muy largo, pero solo digo que lo que Zedillo quiere defender es lo indefendible. Hay que recordar que él, a unos días de que tomó posesión del gobierno, impulsó una reforma del Poder Judicial. Y esa reforma del Poder Judicial destituyó a todos los ministros de la Corte y él propuso al Congreso ternas que él decidió para que integraran la Corte los nuevos 9 ministros. Y de ahí se vino toda la herencia del actual Poder Judicial, que está integrado básicamente por la influencia de los legisladores del PAN y del PRI. Algunos de los actuales ministros de la Corte incluso fueron funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Así es que, pues es obviamente toda una falacia criticar la supuesta independencia del Poder Judicial. Pero lo que importa ahora es qué viene, qué vamos a hacer. Ya les decía de las pantallas que se publicaron, de los cuadros que se anexaron en la presentación, para que ustedes las estudien, pero también tenemos que aprobar nosotros una línea política de cómo nos vamos a comportar, que esa es la parte final del momento y que se está publicando íntegro en las redes sociales y quien lo quiera pues nos lo pide y se lo mandamos. Esta es la propuesta de línea política. La reforma judicial recién aprobada plantea desafíos enormes, no solo para las instituciones encargadas de su implementación, sino también para los ciudadanos que deberán ahora ejercer su derecho que hasta hace poco parecía impensable, el de elegir a quienes imparten justicia. Este giro tiene implicaciones profundas sobre el concepto de justicia en México. Ya no se trata solo de ajustar las instituciones a las necesidades contemporáneas, sino de abrir una nueva era donde la legitimidad del Poder Judicial se derive directamente de la voluntad popular. Si bien la elección democrática de jueces y magistrados promete un mayor control ciudadano, también requiere un esfuerzo constante para que esta nueva estructura no pierda su rumbo ni se diluya en la burocracia o en las tentaciones del poder. A la oposición le queda claro que la reforma representa una oportunidad para reorganizarse y buscará, sin duda, bloquear futuras iniciativas del nuevo gobierno
Por ejemplo, van a oponerse a la reforma de los derechos de los pueblos originarios, van a oponerse a la reforma en materia de la Guardia Nacional y otras. No obstante, es igualmente claro que la reforma del Poder Judicial ofrece la posibilidad de una justicia más participativa y cercana a la gente. El desafío está en lograr que este cambio no solo quede en el plano electoral, sino que se traduzca en un sistema de justicia eficaz y verdaderamente independiente. El reto es que los nuevos jueces, el nuevo Poder Judicial, cambie las inercias y las dinámicas del actual. La reforma del Poder Judicial no es el fin, sino el principio de una nueva etapa de la Cuarta Transformación. Con la voluntad ciudadana cada vez más involucrada en las decisiones claves del país, se abre un horizonte en el que la justicia la democracia se entrelazan de manera inédita en la historia de México. La consolidación de este nuevo orden dependerá de la capacidad del movimiento progresista para mantenerse unido y organizado y sobre todo en constante crecimiento. Hay que actuar en unidad, porque si nos dividimos y no hay una línea clara de por quién votar, pues evidentemente puede suceder que no ganemos con las personas que consideremos las más idóneas. Yo recuerdo allá por 1995 que el PRI en las elecciones vecinales de la Ciudad de México se confió y dejó que muchos de sus liderazgos se anotaran para consejeros ciudadanos. Nosotros concentramos en los mejores y ellos se dividieron en la votación y les ganamos porque nosotros actuamos en unidad. En la siguiente votación tenemos que unificar nuestras opiniones y si en tal o cual lugar hay más de una propuesta, pues hay que buscar apoyar a la mejor, hombre o mujer, que se considere la más posible de ganar. El movimiento democrático, progresista y de izquierda en México, tras la promulgación de la reforma del Poder Judicial, enfrenta un momento clave en su historia política. Si bien se ha alcanzado un objetivo fundamental con la aprobación de estas reformas, el desafío ahora es sostener y ampliar las bases que hicieron posible la tal transformación. Para ello es indispensable mantener una amplia política de alianzas alejada del sectarismo excluyente y de la soberbia autosuficiente que ha empañado proyectos en otros momentos históricos. El riesgo de creerse autosuficiente no debe socavar el esfuerzo colectivo que ha permitido avances importantes en las cámaras del Congreso de la Unión y los congresos locales. Recordemos que incluso en entidades donde la oposición no lo sospechaba, legisladores de origen priista o panista votaron a favor de la reforma. Votaron a favor de la reforma, por ejemplo, todos los diputados locales del PRI de Durango, todos. También una diputada del PAN en Sonora, 2 diputados del PRI en San Luis Potosí, 2 diputados del PRI en Oaxaca y una diputada del PRI aquí en la Ciudad de México. Y así en otras entidades. ¿Los vamos a rechazar? Pues no. Si están votando por lo que proponemos, pues nosotros tenemos que mantener una política de inclusión. Hay un autor que se llamó Elías Canetti, que escribió un libro que se llama Masa y Poder, y él señala en ese libro que el movimiento de masas que deja de crecer tiende a desaparecer. Esta reflexión subraya la importancia de continuar expandiendo el movimiento, no solo en el plano legislativo, sino también en la base social que sostiene el cambio. La derecha intentará recuperar su capacidad de veto, buscando bloquear futuras reformas constitucionales y políticas clave como las relativas a la Guardia Nacional y la agenda energética. Por lo tanto, es crucial no descartar procesos de diálogo y negociación con algunos sectores de la oposición. En política, la pureza ideológica absoluta no solo es inviable, sino contraproducente.
es en la interacción con otros donde se encuentran oportunidades estratégicas para avanzar. Es necesario recordar que en el arte de gobernar, como lo demuestra la política cotidiana, se debe elegir entre las opciones disponibles, aun cuando todas conlleven ciertos inconvenientes. Yo les pregunto, si se hubiera mantenido una línea de supuesta pureza ideológica y hubieran dicho, no, yo con los yunes no hablo, yo no negocio con nadie, pues la pesadilla se hubiera hecho realidad. Hubiéramos perdido la votación y eso iba a tener costos muy superiores que los costos que se tienen que pagar por una alianza que se puede cuestionar, pero al final de cuentas que sirvió para ganar una votación crucial. ¿Es lo correcto? Es lo correcto. Así se hace la política. Es muy importante que se entienda. En política no hay santos, salvo yo que me falta un grado para ser santo. Todos los demás no son santos. Y se necesita tener claridad en torno a eso. En este contexto, el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, programado para el próximo domingo 22 de septiembre, se convierte en un punto nodal para el futuro del movimiento. La unidad debe prevalecer y es imperativo que se realicen reformas estatutarias que amplíen los derechos democráticos de la militancia, dando voz y participación real a las bases. De este Congreso deberá emanar una nueva dirección nacional fuerte, capaz de enfrentar los retos políticos de los próximos 3 años y sentar las bases para la elección intermedia de 2027. Esta nueva dirigencia tendrá la misión de profundizar las acciones de gobierno, así como las modificaciones legales y constitucionales que garantizarán un cambio irreversible en el régimen. El Congreso Nacional Extraordinario de Morena cobra una importancia crítica. Es imprescindible que de este Congreso emerja, como ya dije, una dirección fuerte y unida, capaz de enfrentar los nuevos desafíos. Se requiere no solo mantener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, sino también ampliar las alianzas de evitar caer en un sectarismo excluyente que podría debilitar el proyecto. El movimiento no puede permitirse una pausa. Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando sumar a actores de la oposición, hay que seguir debilitando a los adversarios y fortaleciendo nuestras propias fuerzas. Los próximos años serán decisivos. Las fuerzas de la derecha no cesarán en su empeño por frenar el avance del movimiento transformador, utilizando todos los recursos a su alcance, campañas mediáticas, provocaciones y argucias legales, pero con una estructura política sólida y una ciudadanía comprometida con el proyecto del país que representa la Cuarta Transformación, las reformas recién aprobadas pueden abrir el camino hacia una democracia más robusta, una justicia más equitativa y un Estado que verdaderamente responda a las demandas del pueblo. El horizonte también está lleno de imprevistos. Si algo ha caracterizado a los procesos históricos transformadores, es su capacidad de adaptación y respuesta ante escenarios inesperados. La fortaleza de un movimiento no radica solo en su visión estratégica, sino en su habilidad para reaccionar con eficiencia y oportunidad ante crisis imprevistas. No se puede subestimar la complejidad del camino por delante, pero con una estructura política sólida y unida y con el respaldo social creciente, los próximos pasos del movimiento serán decisivos en la consolidación de un nuevo proyecto del país. Compañeras y compañeros, el futuro del movimiento democrático y progresista dependerá de su capacidad para mantener una amplia coalición de fuerzas, tanto dentro como fuera del Congreso, para enfrentar los embates de una oposición que buscará cada oportunidad para frenar el avance de la Cuarta Transformación.
Este es un momento de consolidación, de organización y de estrategia que no se riñe con la necesidad del diálogo y la negociación, que lejos de ser concesiones de debilidad, se constituyen en herramientas fundamentales para asegurar un proyecto de largo aliento. La reforma del Poder Judicial no es el fin de la lucha, sino el comienzo de una nueva etapa que exige compromisos, astucia y la firmeza de estar atentos a lo que vendrá. Compañeras, compañeros, las anteriores transformaciones de México se coronaron con la promulgación de una nueva Constitución. Así sucedió en 1824, cuando se consumó la independencia y se promulgó esa Constitución y se eligió como primer presidente a Guadalupe Victoria. Después, con la reforma en la época de Juárez, se promulgó la Constitución de 1857, que habría de ser el marco jurídico para el siglo XIX. Vino el Porfiriato y la consecuencia fue una revolución que duró 7 años y que terminó cuando se promulgó la Constitución del 5 de febrero de 1917. Esto que estamos viviendo es la coronación de la Cuarta Transformación, pero apenas es el principio. En los próximos 3 años tenemos que hacer las diversas reformas constitucionales para que en los hechos se promulgue una nueva Constitución que garantice un nuevo pacto social para el México del siglo XXI. Una nueva Constitución que garantice nuevos derechos para las mexicanas y los mexicanos de esta generación y las que vienen. Esta nueva Constitución está por irse conformando, pero se requiere de una capacidad estratégica muy importante. Se requiere de visión política, claridad, militancia, compromiso, unidad y sobre todo claridad en el rumbo a seguir. No debemos confundirnos. Tenemos necesidad de hacer concesiones menores para garantizar el objetivo principal. Lo que importa es que la Cuarta Transformación se consolide, que México tenga por fin una sociedad en donde se vaya reduciendo la pobreza, como lo hizo el gobierno de López Obrador, y que nos encaminemos a una sociedad del buen vivir, que es por lo que lucha el Movimiento Nacional por la Esperanza. Así es que, compañeras y compañeros, a ganar las elecciones del 2025 y a seguir apoyando para que se aprueben las reformas constitucionales que están por venir y que manden por fin a los voceros del antiguo régimen al basurero de la historia. Así será. ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Claudia Sheinbaum! Muchas gracias y ¡viva México! Gracias. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.